propiedades coligativas de las soluciones. Los integrantes del equipo son Marix Higuera, Víctor Raúl Salas, Carlos Emilio Orán y yo, Mariandy Zárraga. Objetivo de aprendizaje: conocer las propiedades coligativas que afectan a las disoluciones, descenso crioscópico y aumento ebulloscópico. Relacionar las propiedades coligativas de las soluciones con situaciones de la vida cotidiana. Recordemos, ¿qué es la solubilidad? Es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Depende de tres factores principales. Temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Agitación. A mayor agitación, más rápido se disolverá el soluto. Presión. Solo afecta a gas. A mayor presión, mayor solubilidad. No, la iglesia se opone a ellas por A continuación, mostraremos este video como un ejemplo. ¿Qué fue eso? Fue como si se cayera un cielo. Miren, se derrite la nieve. Con un poco de ayuda de nuestro amigo cloruro de sodio. Homero y Flanders van en auto a rescatar a los chicos, pero Homero pierde el control del auto hasta que chocan con un silo de sal de la fábrica de galletas. El silo de sal se rompe y libera toda la sal de la escuela. La nieve se empieza a derretir y los alumnos logran salir. ¿Qué es lo que pasó? Todos dicen que la sal es la que derritió la nieve, pero ¿cómo lo hace? Si solamente sal no aporta calor suficiente para derretir tanta nieve. Eso es porque el fenómeno que ayudó a salir a los chicos es el llamado descenso crioscópico. Propiedades coligativas de las disoluciones. Son propiedades de las disoluciones que dependen únicamente del número de moléculas del soluto en la relación al número de moléculas del solvente y no de su naturaleza. En otras palabras, dependen cuánto soluto existe en una disolución. Si agregamos soluto a un disolvente puro, estaremos modificando algunas de sus propiedades físicas características. Por ejemplo, su punto de congelación. Así, el agua pura se congela a 0 grados Celsius, pero si agregamos algún soluto, la disolución resultante se congelará a una temperatura menor. Existen 4 propiedades coligativas: descenso de la presión del vapor del disolvente, elevación ebulloscópica, descenso crioscópico, presión osmótica. Descenso crioscópico o disminución de punto de congelación. Es la disminución de la temperatura a la cual se congela una disolución respecto a la del disolvente puro. Por ejemplo, sabemos que el agua se congela a 0 grados Celsius, pero si le agregamos un soluto, como la sal, ahora el agua se congelará a una temperatura aún más baja. Ejemplos en la vida cotidiana. En países donde existen abundantes nevazones, se les agrega sal a las calles para que así disminuye el punto de congelación de la misma y que por lo tanto sea más difícil que se congele. Ascenso ebulloscópico, aumento del punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Comúnmente lo conocemos como hervir. En el ascenso ebulloscópico, al agregar más soluto, es necesaria más temperatura para que la solución ebulla, aumentando así el punto de ebullición. No olvidar que a mayor altura, menor presión y por lo tanto menor temperatura de ebullición. Es por eso que el agua hervirá a mayor temperatura en Ciudad de México que si lo hiciera en la punta del Monte Everest. Y un ejemplo pues sería al preparar espagueti, al agregar sal, soluto, el agua pues se demora más en hervir. La presión osmótica depende del número de partículas en disolución, sin importar su naturaleza. Se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que contribuyen
el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plástica regula la entrada y salida del soluto al medio extracelular que lo rodea, ejerciendo una barrera de control. Cuando ponemos a hervir agua para agregar la pasta, pero adicionamos la pasta, apenas empieza a burbujear y vemos que las burbujas se detienen por unos segundos. Este efecto se debe al agregar un soluto no volátil al solvente que impide que sus moléculas se evaporen. Descenso de la presión de vapor. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre y la apartación de fuerzas atractivas entre moléculas del soluto y moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Cuando más soluto añadimos, menor es la presión del vapor observada. Cuando se le agrega sal a una ensalada para que la lechuga se deshidrate y no tenga un aspecto mojado. Las propiedades coligativas son propiedades que tienen las disoluciones, las cuales están directamente relacionadas con la cantidad de soluto presente en ellas. Descenso crioscópico. Al agregar sal a las calles estamos dificultando la aparición de nieve, ya que para que pueda formarse la temperatura debe bajar aún más. Aumento ebullioscópico. Al preparar una disolución de café más agua, esta tendrá un punto de ebullición al del agua por sí sola. Es decir, al agregar café hemos aumentado el punto de ebullición. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.